Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 374. Leeré el primer verso. A ti te doy hoy gracias, oh Padre nuestro y Dios. Aun antes de pedirte, ya oyes nuestra voz. Que tu bondad yo alabe, tu eterno y dulce amor doy gracias, Padre, Madre, que oíste mi oración. Himno 374. Leeré de las Escrituras. Salmos. Que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor, que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Oremos por la congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Padre nuestro que estás en los cielos, Nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 163. Precepto diste tú, Jesús, debemos siempre perdonar, obedecerlo nos dará poder divino celestial. Himno 163. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde, un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30
de la noche. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La tercera iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. Tercera Iglesia está presentando una serie de conferencias en español en la radio Wado 1280 a las 9 de la mañana todo el mes de octubre, los sábados. La conferencia el 16 de octubre por Melanie Wallenberg está titulada Nunca estamos solos. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Cerca de ti, Señor.
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanos y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 20 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es, ¿son reales el pecado, la enfermedad y la muerte? El texto áureo es de Eclesiastés. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. La lectura alternada es de Génesis y Salmos. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Porque ha perseguido el enemigo mi alma. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu espíritu es bueno. Leeré de la Biblia, Salmos. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Leeré del Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. El Dios de la ciencia cristiana es el amor divino, universal, eterno, que no cambia y que no causa el mal, la enfermedad ni la muerte. Todo lo bueno o digno lo hizo Dios. Lo que carece de valor o es nocivo, Él no lo hizo, y de ahí su irrealidad. En la ciencia del Génesis leemos que Él vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Solo hay una única causa primaria. Por lo tanto, no puede haber efecto de ninguna otra causa, y no puede haber realidad en nada que no proceda de esta causa grande y única. Solo es real aquello que refleja a Dios. La enfermedad, el pecado y la muerte no son los frutos de la vida, son discordias que la vida destruye. La perfección no vivifica la imperfección, puesto que Dios es bueno y la fuente de todo el ser. Él no produce deformidad moral o física. Por tanto, tal deformidad no es real, sino una ilusión, el espejismo del error. La ciencia divina revela estas grandiosas verdades. Entendemos la vida en la ciencia divina solo a medida que vivimos por encima del sentido corporal y lo corregimos. La proporción en que aceptamos las reivindicaciones del bien o las del mal determina la armonía de nuestra existencia, nuestra salud, nuestra longevidad y nuestro cristianismo. Tercera de Juan. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Génesis. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Salmos. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Lucas. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. José, un mortal corpóreo, un sentido más elevado de la verdad que reprende la creencia mortal o error,
y muestra la inmortalidad y supremacía de la verdad. Afecto puro que bendice a sus enemigos. Reconocemos el perdón del pecado por Dios en la destrucción del pecado y en la comprensión espiritual que echa fuera el mal como irreal. Pero la creencia en el pecado es castigada mientras dura la creencia. La destrucción del pecado es el método divino del perdón. La vida divina destruye la muerte, la verdad destruye el error y el amor destruye el odio. Al ser destruido, el pecado no necesita otra forma de perdón. El perdón de Dios, al destruir cualquier pecado, no profetiza y entraña la destrucción final de todo pecado. Puesto que Dios es todo, no hay lugar para su desemejanza. Dios solo, el Espíritu, creó todo y lo llamó bueno. Por tanto, el mal, al ser contrario al bien, es irreal y no puede ser el producto de Dios. Un pecador no puede sentirse alentado por el hecho de que la ciencia demuestra la irrealidad del mal, pues el pecador quisiera hacer una realidad del pecado. Quisiera hacer real lo que es irreal y acumular así ira para el día de la ira. Se hace cómplice de una conspiración contra sí mismo, contra su propio despertar de la terrible irrealidad mediante la cual ha sido engañado. Solo aquellos quienes se arrepienten del pecado y abandonan lo irreal pueden comprender cabalmente la irrealidad del mal. Liberarse del pecado por medio de la ciencia es despojar el pecado de toda supuestamente o realidad y no admitir jamás que el pecado pueda tener inteligencia o poder, dolor o placer. Vences el error negando su veracidad. Hechos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lucas. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas
hechas por Él. Jesús sanaba la enfermedad y el pecado mediante el mismo y único proceso metafísico. La verdad, la vida y el amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Nuestro Maestro no enseñó una mera teoría, doctrina o creencia. Fue el principio divino de todo ser real, lo que enseñó y practicó. Su prueba del cristianismo no fue una forma o un sistema de religión y adoración, sino la ciencia cristiana, resolviendo la armonía de la vida y el amor. Si Dios hubiese instituido leyes materiales para gobernar al hombre, la desobediencia a las cuales hubiera enfermado al hombre, Jesús no hubiera desestimado esas leyes, sanando en directa oposición a ellas y en desafío a todas las condiciones materiales. La esclavización del hombre no es legítima. Cesará cuando el hombre tome posesión de su legado de libertad, su dominio dado por Dios sobre los sentidos materiales. Algún día los mortales impondrán su libertad en el nombre de Dios Todopoderoso. Entonces controlarán sus propios cuerpos mediante la comprensión de la ciencia divina. Al abandonar sus creencias actuales, reconocerán la armonía como la realidad espiritual y la discordancia como la irrealidad material. Levántate en la fortaleza del Espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien. Es bueno estar calmado durante la enfermedad. Estar esperanzado es aún mejor, pero comprender que la enfermedad no es real y que la verdad puede destruir su aparente realidad es lo mejor de todo, ya que esta comprensión es el remedio universal y perfecto. Primera de Corintios. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Jesús es el nombre del hombre que, más que todos los otros hombres, ha presentado el Cristo, la verdadera idea de Dios, sanando a los enfermos y los pecadores y destruyendo el poder de la muerte. Hay un único camino que conduce al cielo, la armonía, y el Cristo en la ciencia divina nos muestra este camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida que el bien
Dios y su reflejo, y elevarse sobre los así llamados dolores y placeres de los sentidos. Cuando la comprensión cambie los puntos de vista acerca de la vida y la inteligencia de una base material a una base espiritual, ganaremos la realidad de la vida, el control del alma sobre el sentido, y percibiremos el cristianismo o la verdad en su principio divino. Es posible, si es el deber y el privilegio de todo niño, hombre y mujer, seguir en cierto grado el ejemplo del Maestro mediante la demostración de la verdad y la vida, de la salud y la santidad. Los cristianos pretenden ser sus seguidores, pero lo siguen de la manera que Él mandó. Oíd estos imperativos mandatos. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Id por todo el mundo y predicad evangelio a toda criatura. Sanad enfermos. Obedeceremos y adoraremos en la proporción en que comprendamos la naturaleza divina y lo amemos con comprensión, no luchando más acerca de la corporalidad, sino regocijándonos en la afluencia de nuestro Dios. Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Primera a los Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El hecho de que el Cristo o la verdad venció y todavía vence la muerte comprueba que el Rey de los espantos es solo una creencia mortal o error que la verdad destruye con las evidencias espirituales de la vida. Y esto muestra que lo que parece ser la muerte para los sentidos no es más que una ilusión mortal, pues para el hombre verdadero y el universo verdadero no hay proceso muerte. La renuncia a toda fe en la muerte y también al temor a su aguijón elevaría el estándar de la salud y de la moral muy por encima de su elevación presente, y nos capacitaría para mantener en alto el estandarte del cristianismo,
con una fe inquebrantable en Dios, en la vida eterna. Al ser individual del hombre, le es tan imposible morir o desaparecer en la inconsciencia como le es al alma, pues ambos son inmortales. Si el hombre cree en la muerte ahora, tendrá que descreer en ella cuando aprenda que no hay realidad en la muerte, puesto que la verdad del ser es imperecedera. La creencia de que la existencia depende de la materia tiene que ser enfrentada y dominada por la ciencia antes de que la vida pueda ser comprendida y obtenida la armonía. Si la ciencia cristiana quita los dioses populares, el pecado, la enfermedad y la muerte, es el Cristo, la verdad, quien destruye estos males y así comprueba la nada de ellos. Cuando el ser sea comprendido, la vida será reconocida no como material ni finita, sino como infinita, como Dios, el bien universal, y la creencia de que la vida o la mente estuvo alguna vez en una forma finita o el bien en el mal será destruida. Salmos. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sintamos la energía divina del Espíritu que nos lleva a renovación de vida y no reconoce ningún poder mortal ni material como capaz de destruir. El pecado, la enfermedad y la muerte deben ser considerados tan desprovistos de realidad como lo están del bien, Dios. El revelador, el autor del Apocalipsis, estaba en nuestro plano de existencia, aunque ya contemplaba lo que el ojo no puede ver, aquello que es invisible para el pensamiento no inspirado. Acompañando esta conciencia científica, vino otra revelación, o sea, la declaración del cielo, la armonía suprema de que Dios, el principio divino de la armonía, está siempre con los hombres y que ellos son su pueblo. Así que el hombre ya no era considerado como un pecador miserable, sino como el hijo bienaventurado de Dios. ¿Por qué? Porque el sentido corporal de San Juan acerca de los cielos y la tierra se había desvanecido, y en lugar de este sentido falso estaba el sentido espiritual, el estado subjetivo mediante el cual pudo ver
el cielo nuevo y la tierra nueva que entrañan la idea espiritual y la conciencia de la realidad. Esta es la autoridad de las Escrituras para concluir que tal reconocimiento del ser es y ha sido posible a los hombres en este estado actual de existencia, que podemos tornarnos conscientes aquí y ahora de una cesación de la muerte, del pesar y del dolor. Esto es verdaderamente una muestra anticipada de la ciencia cristiana absoluta. Ten ánimo, querido sufridor, pues esta realidad del ser seguramente aparecerá algún día y de alguna manera. No habrá más dolor y se enjugará toda lágrima. Cuando leas esto, recuerda las palabras de Jesús. El reino de Dios dentro de vosotros está. Esta conciencia espiritual es, por tanto, una posibilidad presente. Si desean hacer una donación, hay recipientes a los dos lados de la iglesia, o si prefieren, podrían hacer su donación en línea por medio de la página web thirdchurchnyc.com. Cantemos el himno número 256. La letra de este himno es un poema escrito por Mary Baker Eddy y leeré todo el poema. Resuena el arpa del pensar con la canción, que tierna y dulce calma ya todo dolor. La idea surge angelical en su claror, y es ella canto celestial de fe y amor. Las cargas muestra su merced, ligeras ya. La cruz yo beso al conocer un mundo ideal. A Cristo veo caminar venir a mí por sobre el torvo y fiero mar. Su voz oí. Me asienta firma la verdad en roca fiel, se estrella el bronco vendaval en su poder. De goces harto y de pesar, me acerco a ti, Padre, do tus hijos están, quiero vivir. Es mi oración hacer el bien por ti, Señor. De amor, ofrenda pura es, do guía Dios. Himno número 256.
Leeré la declaración científica del ser del libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios, y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de Primera de Juan, 3 capítulo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No temas, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Amén.